Ah, este es el mismo sitio de allá, la tajona de la abuela. Mañana. Estoy en la plaza. Miren esta callecita que he encontrado. Qué bonito, ¿no? Callecita bastante angosta, pero bastante acogedora. Hay un par de negocios, parece que acá hay una Cruz Roja. Más allá veo un restaurante llamado La Mafia. Miren. Esta es la casa de Francisco de Solís. Me parece que acá está la librería de la universidad. Bookshop. Por acá tenemos el Centro de Estudios Brasileros. Casa de Don Diego Maldonado. Bonito este lugar, muy bonita la plaza, ¿no? Miren qué bonita puerta tenemos por acá. La paloma está comiéndose algo ahí. ¿Qué estás comiendo? Brillante. Ese es el palacio. Mira arriba. Plazuela de las Agustinas. Acá está el Palacio de Monterrey. Tenemos un poco de información. Hasta las 8 nomás. Acá está el palacio. Está la Plaza de las Agustinas. Aquí es donde está el gran palacio. Y miren esto. Wow. De Yasmincita liderando camino de nuevo. Sí, este es el famoso palacio. Así que mira la puertita que tenemos acá, chiquitita. Sí. Dice que por ahí se escabullían, ¿no? Mira las ventanas. Nada, parece que esta es la plaza de las Agustinas. Y sí, acá tienen el gran palacio. Se ven las caras, las gárgoles, esas caras raras, ¿no? Siempre todos los ornamentos, muchas caras raras acá en Salamanca. El Palacio de Monterrey tiene visitas hasta las 8 de la noche. Ahorita no es noche, pero ya son más de las 8. Así que ya fue. Ah, este es un hotel, parece. Pero sí, el edificio tiene diferentes cosas, ¿no? Y acá este palacio tiene salones, ¿no? Típicos de los palacios, ¿no? Se ve todo muy ornamentado. Sofás elegantes, las arañas en los techos, ¿no? Muebles antiguos, antigüedades, pero no vamos a poder entrar, así que vamos a verlo por fuera nomás. Es un palacio bastante bonito y es uno de los monumentos más importantes acá en Salamanca. Encontré un restaurante chino acá en Salamanca, segundo creo que veo, Gran Pekín. Tiene de tatuajes. Acá hay otro supermarket, una librería, Víctor Jara. Qué extraño, se llama como el cantante, el cantautor chileno, tiene el mismo nombre. Bueno, vamos a entrar acá, vamos a comprar unas cosas básicas, algunas cositas que necesitamos llevar para el hotel. Bueno, acá sí tenemos más cositas que en el otro lugar, creo. Estamos encontrando de todo. Vamos a llevar agua, tenemos bastante agua. Bueno, les voy a pasar algunos datos de cómo vivir acá en Salamanca. Salamanca no es considerada una ciudad cara para vivir dentro de España, especialmente si comparamos con Madrid o Barcelona. De hecho, el costo de vida mensual básico para estudiantes suele estar entre los 600 y 900 euros al mes. Esto incluye comida, transporte, gastos diarios. En cuanto al alquiler, una habitación en un piso compartido puede costar entre 200 y 350 euros al mes. Todo va a depender también de la ubicación. Tienen cositas, ¿no? Bueno, aquí frente a la Catedral de Salamanca se encuentra Mercatus, la tienda oficial de la Universidad de Salamanca. Vende todo tipo de productos oficiales de la Universidad de Salamanca, como souvenirs, ropa, artículos de papelería y recuerdos relacionados a la universidad. Hay bastantes camisetas, sudaderas y claro que hay bastantes cosas también relacionadas a la rana de la fachada de la USAL.
de arena. Yo tenía ranas así de chiquito. Recuerdo. Está situada cerca de la fachada principal de la universidad y suele abrir de lunes a sábado y domingo solo por la mañana. La idea es venir aquí y adquirir algunos productos conmemorativos de esta universidad, la más antigua de España. ¿Cuál es el tuyo? También yo soy estas dos, traducción y filología, porque en Perú soy traductora y... En los colores de Yasmín, pero hay de todos los colores. Vamos a conocer la biblioteca universitaria, ¿no? Sí. Yasmín va a buscar unos libros. Vamos a ver cómo es. De afuera se ve bonito. Vamos a ver qué tal. La biblioteca, la librería, Plaza Universitaria. Qué bonito. Hola, libros, ¿no? Esto es muchos libros, mucho conocimiento por acá. Idiomas. ¿Español hay? Debe haber, pues, ¿no? Acá veo italiano. La librería se especializa en humanidades, derecho y ciencias sociales. Muchos de sus títulos están directamente relacionados con investigaciones universitarias. Su ubicación conecta la vida académica con el turismo cultural que llega a la plaza. Vamos a conocer un poco. Miren esto, bonito. Hace tiempo no entro a una librería. Mucho tiempo. Años. Todo esto, ¿no? Tantos libros. Biblioteconomía. Gracias. Es que con los horarios que tenemos, por eso esto es... Pero mañana... Sí, pero mañana... Miren estos libros de Tolkien. A ver. No sé si va a estar para ese día. Maña. Este no te lo aseguro. Qué increíble. ¿Quién es fanático de Tolkien? Qué chévere. ¿Has visto esto? Increíble. No tienen, Perdona. Goya. Pero no tiene, esto no tiene pinturas. ¿Saber de qué se trata esto? Francisco de Goya fue un pintor español de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Su obra evolucionó desde retratos cortesanos hasta escenas profundamente oscuras, cosas bastante raras. He visto cosas bien extrañas. En sus pinturas negras especialmente, exploró el miedo, la locura y la violencia humana. Muchas fueron pintadas directamente en las paredes de su casa. El jueves te lo dejo, Cosas tan raras. Wow. Gracias. Adiós. Acá están los libros de Vargas Llosa. Miren qué chévere. Yo soy peruano, así que está chévere. Julio Cortázar. Muchos libros clásicos. Una biblioteca bastante bonita y definitivamente tiene unos libros bien interesantes. Por aquí tenemos este libro que me llamó la atención, más que por el título, por la portada. Me pareció un poco chocante, un poco rara. Investigué un poco y esto se trata del Infierno. Fue pintada por Giovanni da Modena más o menos en 1410 y se encuentra en la Basílica de San Petronio. Esta pintura representa de una manera bien gráfica a los condenados siendo devorados por criaturas demoníacas en el infierno. Tenemos un edificio de la Universidad de Salamanca. Este es el colegio de Anaya. Miren, tremendo edificio. Increíble, ¿no? Está justo frente a esta placita, este parquecito, justo frente a la catedral, al otro lado. Vamos a ir hoy día caminando por estas calles. Vamos a conocer un poco más esta zona, que no hemos caminado mucho por acá. Esta calle se llama Tostap, Salamanca. Esta
Viene con su descuento especial, creo, ¿no? Ah, miren, miren, está bastante chévere. Ya bueno, Muchas ya estamos. gracias. Gracias, ¿ah? Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos hemos llevado nuestro librito, muy bonita biblioteca. Sí, bacán. Miren qué bonito atardecer. Está el campanario con un nido de pájaros, parece, ¿no? Hay conciertos así de música de otra época, música, imagino, medieval, renacentista, romántica, toda esa época clásica. Salamanca, Semana Santa. Jamón y... ¿cómo? Jabugo. Jabú. Yo no lo conocía. Tampoco, pero mi profesora Si no fuera por ti. Qué mal lo pasé, bro. Por el puto niñato. Y luego va, empieza con Y la... luego vais a terminar de La cita. Casi se acabó. Eso fue Sephora. Mi amiga está contenta, ya tiene sus cositas. Sí, al fin. Así que todo es de mujeres acá, así que chicos, van a encontrar mucho. Chef Alberto, mira, se ve bonito, ¿no? Se ven acá. Esta es la calle de la Fe. Miren qué bonita. Miren esta ventana que hay acá. Hola. Chica, desodorante para hombre. Hacen todos ahí. Gracias. Así hay bastantes. Miren esta tienda, ¿no? Qué loco. ¿Quién iba a pensar que todo esto estaba acá? ¿Has visto todo lo que hay? Miren dónde estamos. ¿Quién iba a pensar que eso estaba acá? Orgánico. Todo muy natural en esta tienda. Increíble, ¿no? Hemos llegado así de la nada. Hemos llegado de la nada, acá hay rosales. Estas no sé cómo se llaman, pero están bastante bonitas, ¿no? Es un lugar paradisiaco, pero no de playa, ¿no? Sino de campo, pero un campo así muy bonito. Muy bonito. Miren esto. Acá están los candados del amor, probablemente. Miren cómo han colgado todo lleno de candados. Vamos a ver qué hay acá. Parece que es la Gran Vía, no estoy seguro. Estamos cerca de la catedral. Creo que ese es el convento, no estoy seguro. Uy, casi me caigo. Vámonos. Estas plantas, qué raras. Vamos por acá.
Y ya nos vamos. Está lleno de pajaritos. Hay una pileta. Bonito lugar, bonito lugar. Vamos. Quema este sol. Lo vamos a dejar acá. Se esconda un rato. ¿Han visto el tamaño de estas columnas? Estas murallas son inmensas, inmensas. Café del Algarabán. Todo está lleno de escrituras, ¿no? Todas las paredes. Sí. Tienen como que mensajes religiosos. Doble Juan. Este es Salamanca Coffee. Hola. ¿Cuál es la especialidad de acá? ¿Los jugos o...? Cafés. El café, sí. Toma café Salamanca. He pedido su agüita con gas. De Galicia. A ver. Esta cerveza me gusta más que la Mojo. Esta de Galicia especial. Creo que es de las que más me gusta. Ustedes me corregirán si es que estoy equivocado. Pero me parece que está rica. Ya tienen dado tu agüita con hielo, ¿no? Ay, sí, Es rico, ¿no? Aire acondicionado. Sí, acá el aire acondicionado está prendidito. A pesar de que está abierta la puerta, se mantiene frío, ¿no? Bueno, el plan era ir al convento, pero creo que no vamos a entrar. Ya queda poco tiempo, así que sí, hay que apurarse. Así que... Está bonito el point, está cerca de la Universidad de Yasmín, así que los estudiantes deben venir acá, me imagino, por un cafecito. Todo está decorado con cosas de Salamanca, así que es bacán, bacán. Miren, librería anticuaria. Pancake. Me da ahorita porque pareces un niño. Y eso le da enorme. Miren la catedral, ¿no? Qué bacán. Está este señor que siempre está tocando guitarra. Lleno de gente. Es una de nuestras últimas caminatas acá en el centro. Por favor. La Plaza Mayor de Salamanca fue construida entre 1729 y 1756 en estilo barroco. Funciona como el corazón social de la ciudad. Está rodeada de edificios con arcadas uniformes. Es una plaza bastante bonita, especialmente de noche porque toda es iluminada. Iluminan los retratos, las columnas, las ventanas. Todo se ve bastante bonito. Estamos en la Plaza Mayor de Salamanca, una de las plazas más bonitas que hemos visitado.
Ahorita estamos con el atardecer, son ligeramente las 9 de la noche, pero sí, los bichos nunca descansan. Todo está abierto, todo abre más o menos medianoche, así que sí, va a estar todo esto vivo un rato más. Qué bonito atardecer para venir por acá. Claro, ya está Pablos. Pablos. Mira, esta cocina tradicional es de 1954. Restaurante Valencia. Valencia. Pero es a la izquierda. Ah, maña, mira ese. Pastelería. Vamos a entrar. Mira, qué bonito. Paella. Bonito las callecitas. Miren esos árboles, qué raros, con unas lianas así colgando. Miren esto. Ahí están las jamonerías, Ahí está la jamonería de Carmen. Bien popular parece, ¿eh? Vamos por acá. Ya me acordé ya. Bueno, ahora sí estamos con hambre, ¿no? Martínica. Brooklyn. Bajo su mano, la cabeza. Y a mí llegó a Sephora, se ha comprado su bolsita de desodorantes ahí. de Francia, que no lo venden en Estados Unidos, eso es ocuparlo. Ahí está Massimo Dutti. Massimo Dutti tiene cosas interesantes. Algunas cosas son muy estilizadas para mi gusto, pero sí tiene algunas cosas elegantes, así que se ven bacán, ¿no? Es por acá creo, ¿no? Por acá a la derecha. Sí, está acá. Ah, no, acá está el Chifa. No, acá no se puede salir. El Chifa. Qué bonito. Mirando. Qué de pajarito. Salamanca de noche es espectacular,
especialmente con una luna tan brillante como la que tenemos hoy. Los animales, los gatos, salen de noche a hacer sus cosas, los edificios iluminados, las calles, todo tiene una sensación distinta. Creo que se siente más medieval de noche que de día. ¡Ole! Rómpelo. Ole. Caminao. Ole. Sin el amor no hay vida. No hay vida. No hay vida. Está lleno de gente ese lugar, ¿no? Sí. En Salamanca. Tanto que hemos acá como un mes. Pulpería. Estamos aquí en Salamanca. Salamanca es la ciudad en español. Mucha gente de todo el mundo viene aquí, justo a Salamanca, para estudiar. Acá está llenado todo el mundo. Tienditas por allá. Vamos corriendo. Canencita. Mucho arte en las calles, pinturas. La mirada donde pueda ver más lejos. Muy profundo, muy profundo. La señora, a pesar de que tiene una enfermedad, es muy afortunada porque tiene a todas sus amigas ayudándolo. Sí, ¿no? Su familia y amigas, ¿no? Muy importante. Está bien acompañado. Bueno, por acá la zona supuestamente residencial, donde ya debería estar todo apagado. Está todo lleno de vida. Barcitos llenos, restaurantes, cafeterías. La gente está recién llegando. Están todos con sus maletas, llegando a sus hoteles, listos para disfrutar de esta ciudad. Bueno, acá se toman los taxis, acá lo tomamos la vez pasada, pero esta vez vamos a ir caminando. Vamos a probar esta chelita IPA, se ve buena. Salamanca. Vamos a ver qué tal, pues, ¿no? A mí me gustan las IPAs, vamos a ver si les recomiendo. A ver. Está rica, ¿eh? Está buena. Buen sabor, no tiene un sabor muy fuerte. Está agradable, está bien rica. Bueno, así son las instalaciones en el segundo nivel. Bastante bonito. Bueno, por acá es el restaurante, me parece. Esos cuadros. Qué extraño. Están chéveres. Sí, por acá es el restaurante, parece. Acá debe ser el restaurante para sentarse a comer. Ahorita está cerrado porque acá en España todo está cerrado entre 4 y 8 de la noche más o menos, ¿no? Así que esas horas no encuentras mucho. Esta es la terracita. Sí, se puede ver la gente pasear abajo. Siempre se escucha bulla, ¿no? Tenemos una gran vista acá a la catedral.
increíble. Este hotel ha estado bien bacán, la verdad que sí, le hemos pasado genial. El balcón es bastante chévere, en la vista a la catedral. Esta es la calle Tentenecio, que está acá abajo, ¿no? Que te lleva hacia la zona donde yo salgo a correr, la zona del puente romano. Si uno se va acá de frente, uno llega a la calle Rúa. En la calle Rúa, si te vas de frente, vas a ver un montón de restaurantes, negocios. Ahí sigues caminando y llegas hasta la Plaza Mayor, ¿no? De la Plaza Mayor puedes llegar a diferentes zonas. Si doblas a la derecha, sería hacia allá. Llegas a la Gran Vía. Allá hay bares, hay tiendas, hay cosas más como para los ciudadanos, no tan turísticos, ¿no? Eso ya sería saliendo ya, creo que es el límite de la zona del casco antiguo, ¿no? El casco histórico. Si vas de frente, vas por la calle Toro. Esta es la calle donde están todas las tiendas así de marca, ¿no? Hay tiendas de ropa, de perfumes, de joyas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que le gusta a la gente, ¿no? Si uno sigue de frente, ya vas saliendo del casco histórico, ves algunas iglesias, algunas pequeñas tiendas, y una vez que sales, si uno va de frente, llegas a una iglesia más para los ciudadanos, no tan turística, y más allá estaría ya el Corte Inglés, ¿no? Que es el centro comercial más grande, creo que acá en Salamanca, que hemos ido y que ya lo han podido conocer. Sí, si uno va hacia el otro lado, está el Mirador, canchas deportivas, toda la zona deportiva de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, más iglesias, hay iglesias por todos lados, ¿no? Y sí, muy bonito Salamanca, se conoce así como les cuento, todo el mapa súper rápido, hay un montón de callecitas, un montón de cosas más, ¿no? Hemos podido ver el cielo, una gran obra antigua, ¿no? Que es muy popular acá. Acá lo tienen, este es nuestro hotel, esta es la vista. Acá estoy prácticamente en la ventana. Este es el cuartito. Acá estamos, nos han limpiado el cuarto, limpiado la cama. Acá tenemos la otra vista, voy a mostrarles. Por este lado tenemos una vista al río Tormes, ¿no? Que está más allá. Se pueden ver unos edificios, ¿no? Unas cosas más allá del centro histórico. Se puede ver, claro, toda la naturaleza, las áreas verdes que hay por este lado. Bastante bonito también, vale la pena pasear. El puente romano está por allá. Sí, se ven algunos edificios históricos también allá abajo en la callecita. Está chévere.